Hola de nuevo. En este vídeo vamos a ver cómo se manejan las bases de datos de jurisprudencia indispensables en la búsqueda de sentencias. Como ya hemos indicado, existe una de acceso público llamada CENDOG y varias de acceso privado. De todas ellas, accederemos a la de Aranzadi. Ya en el vídeo anterior hemos explicado cómo se accede a esta base de datos, siempre a través de la biblioteca de vuestra universidad. Recordad, hay que teclear Aranzadi en la ventana de búsqueda. Una vez que aparezca, seleccionarla y a continuación introducir nuestra clave de acceso. Seguidamente hacemos clic en acceder en la nueva pantalla que nos aparece, seleccionamos Aranzadi Instituciones, hacemos clic y ya estamos dentro. Una vez en la pantalla de búsqueda universal, volvemos a hacer clic en la pestaña Jurisprudencia y se nos abrirá esta nueva pantalla que nos va a permitir conjugar varios criterios de búsqueda. Vamos a verlos. El primero de ellos se llama marginal. Se trata del número de identificación que la base de datos asigna a cada documento. Es un número único compuesto por las letras RJ, un año, por ejemplo 2018, y un número, por ejemplo 4444. Esta combinación nos lleva a una única sentencia, por lo que si conocemos el marginal de la sentencia que buscamos, será la manera más rápida y fácil de llegar a ella. Es un criterio útil cuando la monografía o artículo que estemos consultando nos facilita este dato de las sentencias que cita. En el siguiente campo, texto, podemos introducir la frase que queramos, que la base de datos la va a buscar entre todas sus sentencias. Es un campo que está pensado para introducir una palabra significativa o una frase que nos permita encontrar una sentencia que resuelva un caso igual al nuestro. Por ejemplo, si tecleamos caída, moto, por cera en vía pública, encontramos una sentencia que resuelve un caso igual al nuestro, una vez entremos en la pantalla de visualización de los resultados. Pero a lo mejor no nos interesa concretar tanto, en cuyo caso bastará teclear caída moto en vía pública. Veis que al suprimir el elemento más concreto de la frase, la búsqueda nos da más sentencias, pero todavía es un número asumible de sentencias. En el siguiente campo, resumen, la base de datos va a buscar la palabra que introduzcamos entre las utilizadas en el recuadro azulón que se nos muestra al leer los resultados de la búsqueda. Eso significará que el término que hemos introducido es relevante en esas sentencias, pues aparece en su resumen. Así, si introducimos la expresión velo islámico, la búsqueda nos devolverá las sentencias en las que la expresión velo islámico se ha considerado lo suficientemente relevante como para incluirla en el resumen. El siguiente campo, llamado voces, es realmente el corazón de la base de datos, pues contiene un diccionario de términos jurídicos. Lógicamente, cuanto más conocimiento tengamos del tema sobre el que estamos buscando jurisprudencia, mayor aprovechamiento obtendremos. Así puede que nos interese buscar jurisprudencia sobre la responsabilidad del empresario por los actos de sus empleados. En tal caso, teclearemos responsabilidad civil del empresario. Y esperaremos a que la base de datos cargue los resultados. Es posible que tarde un poco porque son muchos. Una vez que los cargue, seleccionaremos el que nos interese y podremos visualizar las sentencias. Esta búsqueda por conceptos jurídicos también podemos hacerla yendo al tesauro, que se encuentra en la zona derecha de la pantalla. Allí seleccionamos civil y nos lleva a una nueva pantalla. En esta hacemos clic en la R y buscamos responsabilidad civil. Pero al llegar a responsabilidad civil vemos que no encontramos lo que buscamos, pues no aparece una referencia expresa a la responsabilidad civil del empresario. Esto sucede porque la base de datos ha utilizado otro concepto para etiquetar los casos de responsabilidad civil. Ahora bien, si estamos trabajando sobre el tema de responsabilidad civil, no nos costará mucho trabajo ir a la expresión culpa extracontractual. En este caso, iremos a la C y dentro de la C la buscaremos. Una vez en ella, veremos que es ahí donde la base de datos ha ubicado el grueso de sentencias sobre esta materia.
El siguiente campo se denomina disposiciones examinadas y nos permite buscar la jurisprudencia existente sobre un artículo de una concreta norma jurídica. Así, por ejemplo, podemos encontrar la jurisprudencia existente sobre el artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Para ello, tecleamos arrendamientos urbanos y seleccionamos la Ley de Arrendamientos Urbanos que la base de datos nos ha ofrecido como posibilidad. A continuación, en el cajetín siguiente, seleccionamos el artículo que nos interesa, en este caso, el 9.1. A continuación, hacemos clic en Buscar y podemos ver los resultados obtenidos. Aunque ya se explicó, hay que recordar que siempre, para volver a la pantalla de búsqueda que teníamos, podemos hacer clic en Recuperar búsqueda. O bien, si lo que queremos es iniciar una nueva búsqueda, en precisamente Nueva búsqueda. Y en todo caso, utilizar el cursor del navegador en el que estemos para que nos lleve a la página anterior. El siguiente criterio, el siguiente campo, se llama tribunal. Este es un criterio útil cuando nos interesa restringir la búsqueda de sentencias a las de un concreto tribunal, bien porque solo queramos ver las del Tribunal Supremo o las del Tribunal Constitucional, o bien porque nos interesa conocer la doctrina que una determinada audiencia provincial o una sala de un concreto TSJ tiene sobre la materia de nuestro estudio. Bastará hacer clic en este icono que está justo a la derecha del cajetín de búsqueda y en él nos ofrecerá una lista con todos los tribunales existentes. Una vez encontrado el que nos interesa, por ejemplo el Tribunal Supremo, lo marcamos y la base de datos automáticamente traspasa el dato a nuestra búsqueda. Es un criterio que suele ser muy usado por los profesionales cuando quieren conocer cómo decide un concreto tribunal sobre un determinado tema. El siguiente campo, el de fechas, nos será muy útil si nos interesa conocer las sentencias recaídas sobre nuestro tema de TFG durante un determinado periodo de tiempo. El campo ECLI es un campo novedoso porque hace referencia al identificador europeo de jurisprudencia. Comienza con el código de un país, sigue con el código de un tribunal y termina con un año y un número con una serie indefinida de caracteres. Os será útil si en la bibliografía que consultéis se utiliza este sistema para identificar las sentencias, porque al igual que sucede con el marginal de Aranzadi, identifica a una única sentencia. Por ejemplo, el ECLI, es, Tribunal Supremo, 2019, 12483A, identifica una sentencia concreta dictada en 2019 por el Tribunal Supremo Español. El campo tipo de resolución es un campo de poca utilidad, pues generalmente nuestra búsqueda será de sentencias. Ahora bien, si por ejemplo buscamos un auto del Tribunal Constitucional, será conveniente utilizar este criterio. Los campos número de resolución y número de recurso son dos criterios que nos serán útiles cuando conozcamos este dato. Si bien, no debe sorprendernos que cuando lo usemos podamos obtener más de un resultado. Y esto es así porque el sistema de numeración es igual para todos los tribunales en España y consiste en un número seguido de un año. Así, por ejemplo, si buscamos la sentencia 111-2018, vemos que hay cientos con este número. ¿Por qué? Pues porque cada tribunal seguramente tiene una. Por ello, es un criterio que será conveniente combinarlo con el campo tribunal, incluso con el de jurisdicción. Finalmente, en el campo de búsqueda ponente, lo que vamos a encontrar o lo utilizaremos cuando tengamos interés en conocer las sentencias de las que haya sido ponente un concreto magistrado. Una vez que hemos encontrado las sentencias que buscamos, entraremos en la pantalla de visualización de resultados, en la que la base de datos vuelve a contener varias utilidades de búsqueda. Así, por ejemplo, si buscamos sentencias con la voz homicidio, una vez que accedemos a la pantalla de resultados, vemos que nos muestra demasiadas sentencias. Así que en este cajetín podemos introducir un término, por ejemplo, agresión sexual, que la base de datos buscará solo en las sentencias previamente seleccionadas. Por tanto, aquí se combina la voz homicidio con la voz agresión sexual. Asimismo, una vez dentro de cada documento, volvemos a poder introducir nuevos términos de búsqueda. Por ejemplo, nos interesa mirar aquellos en los que aparezca la expresión parentesco. La escribimos y la base de datos nos selecciona en verde cada vez que en la sentencia aparece la palabra parentesco.
Finalmente, a las sentencias encontradas podemos aplicarles el método de lectura ya rápida, ya explicado en un vídeo anterior, y las que sean verdaderamente relevantes para nuestro TFG, podemos bien imprimirlas, bien guardarlas en una carpeta o bien enviarlas a nuestro correo electrónico. Si seleccionamos esta última opción, lo hacemos y escribimos nuestra dirección de correo, y en asunto identificamos la sentencia. Lógicamente, cuanto más usemos las bases de datos, mejor las manejaremos y más provecho podremos obtener. Hasta el próximo vídeo.